Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, bienvenidos todos a un nuevo encuentro con el eje de geometría. En esta oportunidad veremos el teorema general de Tales. ¿Qué nos dice este teorema? Dice que tres o más rectas paralelas cortadas por dos o más rectas secantes cualesquiera determinan en estas transversales segmentos que son proporcionales. Ahí en la imagen tenemos las tres rectas AD, que es paralela con BE y a su vez es paralela con CF. Entonces, los segmentos que se determinan en las transversales forman proporciones. Es así que tenemos la primera proporción que dice que AB es proporcional con BC, como DE lo es con EF. También tenemos que AB es proporcional con AC, como DE lo es con DF. Y tenemos una tercera proporción que dice que BC es proporcional con AC, como EF es proporcional con DF. Este teorema nos va a servir mucho para poder determinar las medidas de trazos cuando conocemos algunas de ellas y hay alguna que no conocemos. Vamos a ver a continuación un ejercicio de aplicación de este teorema general de Tales. Bueno, acá tenemos un primer ejercicio de aplicación del teorema de Tales. Tenemos tres rectas que son paralelas, L1 paralela con L2 y paralela a su vez con L3, como están indicados ahí en la imagen. Entonces nos piden que calculemos cuál es la longitud del segmento BC. Tenemos que AB mide X, BC mide 5X menos 2, DE mide 3 y EF mide 12. Entonces vamos a formar una proporción para que podamos determinar cuál es el valor de X en primer lugar y luego poder determinar el valor del segmento BC. Entonces podemos formar una proporción diciendo que X es proporcional con 5X menos 2, si miramos la primera transversal, y eso es proporcional con 3 es a 12, que son los segmentos de la otra transversal. Luego, si resolvemos esa proporción efectuando los productos cruzados, nos queda que 12 por X nos da 12X y eso va a ser igual a 3 multiplicado por 5X menos 2. Efectuamos ahí el producto algebraico, 3 por 5X nos da 15X y 3 por menos 2 nos da menos 6. Agrupamos las X en el lado izquierdo de la igualdad, quedándonos menos 3X y al otro lado tenemos el menos 6. Luego despejamos X dividiendo menos 6 por menos 3 y eso nos da el valor de X, que sería 2. Entonces, como ya conocemos el valor de X, ahora lo reemplazamos en el segmento que queremos determinar, que es BC. Pero BC mide 5 por X menos 2. Como ya sabemos que X es 2, sería 5 por 2, 10, y le restamos 2 y nos quedaría 8 centímetros. Por lo tanto, el segmento BC mide 8 centímetros, lo cual está en la alternativa D del ejercicio, que sería la respuesta correcta. Vamos con un segundo ejercicio. En este caso nos dicen que el triángulo ABC está inscrito en la circunferencia. Significa que sus vértices están en la circunferencia. El arco DA es congruente con el arco BE. Como podemos observar ahí, los arcos de la circunferencia, esos son los que son congruentes, los que nos indican DA con BE. Luego la pregunta es, ¿cuál de las siguientes proporciones es la verdadera? Entonces, para resolver esto, tendríamos que manejar algunos conceptos, como por ejemplo el que tenemos destacado ahí al lado de la circunferencia, que dice que el arco DA es congruente con el arco BE. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que la recta DE con AB serían paralelas, ¿ya? ¿Y qué más tenemos que manejar? Que toda recta que es paralela a un lado del triángulo, en este caso la recta DE, viene siendo paralela, como lo dijimos, al lado AB, y que intersecta a otros dos lados, divide estos últimos en segmentos proporcionales. Eso significa que
si aplicamos el teorema de Tales, tendríamos que CM, el segmento CM, es proporcional con el segmento CA, con el segmento completo del triángulo, como CN es proporcional con el segmento CB, con el otro segmento completo del triángulo. Por lo tanto, esa proporción, si la buscamos en la alternativa, está en la letra B, que sería la respuesta correcta. Un tercer ejercicio, la pregunta que plantea es ¿cuánto debe valer X para que L1 sea paralelo con L2? Entonces, nuevamente, podemos acá aplicar el teorema de Tales para poder determinar el valor de X para que ambas rectas sean paralelas. Entonces, podríamos formar una proporción que 24 es a X como 60 es a 2X más 5. ¿De dónde sale ese 60? Si sumamos allá el 24 con el 36, nos da 60, que sería la longitud del segmento completo. Entonces, nos queda la proporción 24 es a X como 60 es a 2X más 5. Para resolver esta proporción nuevamente efectuamos los productos cruzados. 24 lo multiplicamos por 2X más 5 y 60 lo multiplicamos por X. Entonces, al hacer el producto ahí algebraico nos queda 24 por 2X, 48X, más 24 por 5, que en este caso es 120, igual 60 por X, que es 60X. Si agrupamos acá las X en el lado izquierdo de la igualdad, nos queda que menos 12X igual a menos 120. Eso es lo mismo que si lo multiplicáramos por menos 1, nos quedaría 12X igual 120 positivo. Luego, para despejar X, si dividimos el 120 por el 12, nos queda que X tiene un valor de 10 centímetros. Por lo tanto, X debe valer 10 para que las rectas L1 y L2 sean paralelas. En este ejercicio nos indican que el triángulo ABC es equilátero. Esto significa que todos los lados tienen igual medida. Además nos dice que los puntos M, F y T pertenecen al triángulo. D es la intersección de las rectas BC y MF. Si AM es igual a MB y es igual a BT y todo eso es igual a 10 centímetros, significa que cada uno de estos segmentos mide 10 centímetros. ¿Ya? Ahí están señalados, AM mide 10, MB mide 10 y BT mide 10. También nos dicen que CD mide 12 centímetros, que también está señalado ahí en la figura. Entonces, la medida del segmento FC, ¿cuál es? Esa es la pregunta. Tenemos que determinar cuánto mide FC. Entonces, sabemos que MT partamos primero por determinar que el lado AC va a medir 20 centímetros, dado que es un triángulo equilátero, y como el lado AB, como observamos ahí, mediría 20, el lado AC también mide 20 centímetros y el lado BC también mide 20 centímetros. Esto nos permite determinar que MT va a medir 10 centímetros. Pero MT, ¿por qué va a medir 10 centímetros? Porque MT es una mediana. Es una mediana porque une en el fondo los puntos medios del lado AB con el lado BC. Y al ser mediana, esta mediana mide la mitad del tercer lado. Por lo tanto, si el lado AC mide 20, la mediana tiene que medir 10. O sea, MT mide 10. Y obviamente que TC también va a medir 10 porque cada lado del triángulo ABC mide 20 centímetros y ya si teníamos 10 de BAT, de TAC, tienen que estar los otros 10 restantes. Entonces, ¿cómo aplicamos Tales en este ejercicio para poder calcular la medida que nos están pidiendo? Tenemos que establecer una proporción. Entonces, si observamos el triángulo grande que está abajo, digamos el triángulo MDT, podemos ahí formar una proporción diciendo que DT es proporcional con MT y DC es proporcional con FC. Entonces, DT, sabemos la medida de T, es 10 más 12, que sería 22. Y MT mide 10 centímetros, por lo tanto nos queda 22 es a 10, como DC, ahí sabemos que mide 12 centímetros, y FC es la medida que no conocemos y andamos buscando. Por lo tanto, nos queda la proporción 22 es a 10, como 12 es a FC.
Resolvemos eso multiplicando cruzado, 22 por FC nos queda 22 FC y 10 por 12 nos queda igual a 120. Si despejamos FC, eso es 120 dividido en 22, lo cual nos da un valor exacto, pero lo podemos simplificar quedando 60 partido por 11. Por lo tanto, la medida de FC es 60 onceavos. Por último, una frase para reflexionar. Dice que los encantos de esta ciencia sublime, que es la matemática, solo se les revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Por lo tanto, para que descubran la magia de la matemática hay que profundizar, investigar en los diversos contenidos que esta ciencia nos ofrece. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.